América, Radio América, Radio América Visión, que te acompaña noche y día, con su música y poesía, desde Chile con amor, que te acompaña noche y día, con su música y poesía, desde Chile con amor. América, Radio América, Radio América Visión. América, Radio América, Radio América Visión. Radio América. Amigas y amigos de Radio Satélite Visión y Americavisión. Con gran placer, presentamos la franja cultural, llamada La Poesía y el Cine. Programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez. Director de cine, historiador y escritor de Perú. Bienvenido y éxitos. Vamos al aire. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos ya al programa de todos los miércoles, La Poesía y el Cine. Un agradecimiento enorme a toda la audiencia de los 4 continentes, a nombre de Radio Satélite Visión y Americavisión de Chile, asimismo a nombre de la gerente general, la señora América Santiago, y de todo el equipo de producción. Mi nombre es Héctor Marreros y nuevamente estamos acá como cada miércoles, 12 horas para Perú y en el resto de los países a la hora que indique la emisora. Hoy, estimados oyentes, tengo un invitado de lujo. Ahora me encuentro en la ciudad del Cumbe. Ustedes dirán, ¿dónde es la ciudad del Cumbe? Es Cajamarca, donde históricamente se conoce como el encuentro de dos mundos, ¿no? Una ciudad con mucha historia, mucha riqueza cultural. Y hoy me encuentro con mi gran amigo personal, que es el señor Francisco Sarmiento Sarquín, más conocido y muy querido más por los amigos como Paquirri, ¿no? Nuestro gran amigo Paquirri,
es un ícono de las letras y sobre todo de la música en Cajamarca. Él es docente, músico y actualmente está laborando en el Instituto Superior Pedagógico Hermano Victorino Elor Boicochea, donde ha sido mi alma mater, ¿no? Entonces muy contento, estamos acá en su estudio y bueno, vamos a tener una amena conversación. Pero antes, déjeme decir que el tema que acabamos de escuchar se titulaba Corazón Entristecido. ¿Cómo estás, Paco? Bienvenido a la Franja, la Poesía y el Cine. Tu saludo cordial a nuestra audiencia de todos los miércoles. Muchas gracias, es para mí un honor estar en tu programa, sobre todo que en esa oportunidad voy a compartir no lo que uno anhela, sino lo que Dios nos ha dado, que es el arte, la literatura y la música, de la que yo sí me siento muy contento de hacer música. Yo creo que si Dios no me hubiera hecho músico sería infeliz en esta tierra, ¿no? Muchas gracias, Paco. Un saludo genial a nuestro gran amigo Paquirri. Paco, entremos a la conversación, ¿no?, del programa La Poesía y el Cine. Paco, para que nuestros oyentes se familiaricen contigo, me gustaría que nos cuentes quién es Francisco Sarmiento. Bueno, yo nací en Cajamarca, en el barrio San José, la ciudad del Cumbe. Bueno, soy el octavo hijo de una familia, podemos decir, numerosa para la época actual y normal para su contexto. Mi papá y mi mamá tuvieron 8 hijos, del cual yo soy el último. Y a más de engreído podría decir que soy el depositario de todas las esperanzas, de todos los anhelos de mi familia. He logrado, gracias a ellos, a estudiar como para profesor de lengua y literatura. He logrado hacer música gracias a ellos. Recuerdo mucho a mi hermano Quique, que ya no está presente en este mundo, que tocaba su rondín, su antara, y que me motivó mucho para incursionar en el arte musical. Y mi hermano César, que es el mayor, que tocaba una quena chotana, vino con ese aprendizaje como profesor de matemática en Sugarmayo, Bambamarca, y gracias a él aprendí a tocar la primera quena, que es la quena chotana, y gracias a mi hermano Quique el rondín y la antara. Y luego ya en el colegio, mi profesora Josina Rabanal Lescano, en la primaria y en el colegio pude fortalecer esta capacidad, esta habilidad de hacer música, pero a la par también hacía poesía, ¿no? Porque mi profesora Alfonsina nos motivó mucho por el arte y yo aprendí a escribir poesía porque ella nos sensibilizaba mucho, ¿no? Entonces cuando yo entré a la secundaria a los 13 años ya tenía varios poemas que no los quería compartir y menos quería que los lea alguien, ¿no? Pero ya a los 17 años ya había algo de poesía, y cuando entré a trabajar como docente a San Ramón hubo un concurso y citaban a los profesores, pues, no, para participar, y no había colegas que hagan poesía así, ¿no? Y entonces yo le dije, yo voy a participar, y anoté que también voy a ganar. Entonces el asesor, don José Aquino Valqui, me dijo, si será así, le digo, pues no se presenta a ganar, ahora si pierde no hay problema. Y me presenté y ahí gané un tercer puesto con mi amigo Jaime Abanto Padilla, compartido, y desde allí ya me han conocido haciendo poesía, pero sí he tenido mucha poesía, bastante, y la música sí es lo que es un regalo de Dios para mí, porque, como vuelvo a insistir, es mi burbuja en la que yo me traslado por este cosmos, por esta tierra, ¿no? O sea, sin mi música creo que no sería yo. En esta parte del programa queremos mandar un saludo a nuestro gran amigo Jaime Padilla, ¿no? Jaime Abanto Padilla, un gran escritor, poeta, colega de nuestro gran amigo Paquirri. Paco, hablemos un poco de la poesía, ¿no? ¿Tú nos podrías decir qué es para Paco Sarmiento la poesía? Yo creo que la poesía, en un primer inicio, es una inspiración movida por diferentes sentimientos que el ser humano aquilata en su interaccionar con sus semejantes,
con el mundo, pero también es un trabajo constante de sintetizar ese sentimiento y esa visión íntima que uno tiene de la vida, del amor, del mundo y de todo lo que nos rodea. Entonces empezamos por una inspiración, vamos por trabajar la palabra como alfarero que decía Javier Heró, y vamos teniendo un producto que nos permite sintetizar el mundo que nos rodea y todo lo que hemos podido vivir. Por eso es que cuando alguien me citaba, decía, yo decía, mujer, eres el pentagrama de la vida, por ejemplo, ¿no? Porque ¿quién no ha tenido en la vida una mujer que le ha permitido escribir una historia, ¿no? Con sentimiento, con tinta roja, con tinta azul, no sé, pero es así, ¿no? Entonces, ese sintetizar de la vida es la poesía, pero que nace con un sentimiento, que se trabaja como un alfabeto la palabra, y luego tenemos ya un producto que expresa esa síntesis del sentimiento íntimo del autor o del poeta. Muy romántico, Paco, tu decisión. Esa definición tan perfecta. Paco, y si podríamos hablar, por ejemplo, de la música, ¿no? ¿Cuándo tú te inicias o sientes que ya tienes unos dotes para iniciarte en la música? ¿Y qué instrumento es el que siempre sueles tocar en tus conciertos? Entonces comentaba de mi casa, ¿no? Mi hermano Quique, que en paz descanse, él tocaba su rondín muy bonito y su antara, pues no, pero mi primera presentación fue con rondín en el día del Patriarca San José, que es el primero de mayo. Patrón, en estas épocas el 1 de mayo, pero cuando yo participé era el 19 de marzo, Mira. cumpleaños de San José, y entonces subí a tocar el rondín. Siempre me acuerdo el perfume de una rosa de la Pastorita Guaracina, con 3 amigos, Jorge Sánchez Pérez, que luego hizo rojo, Marco Sánchez Pérez, Guzmaro, que no me acuerdo su apellido, que fue mi compañero en la primaria, y yo tocaba el rondín, Guzmaro cantaba, tocaba el bombo, me parece, Coco, y Marco tocaba el güiro, creo, y nos presentamos. Claro que fuimos de repente una sensación, unos niños, pues no, de 11 años, 10 años, no menos, 10 años, y nos aplaudieron pues, más por vernos chiquillos que por la melodía que hicimos, ¿no? El perfume de una rosa, que te cuento que desde el año 80 nunca lo volví a tocar, ahora quiero tocarlo en Quena, voy a tratar de grabar ese tema de la Pastorita Guaracina, pero fue la primera vez que estuve en un escenario, ¿no? Tocando el rondín. Pero ingresando al Colegio San Ramón, mi idea era ser músico, o sea, lo único que a mí me movía era tocar en la banda de San Ramón, o sea, yo no veía nada más. Llegué al aula, en donde fue mi compañero, el fantasmita Willy, ¿no? Willy Guaripata Aguilar, pero yo no estuve mucho tiempo, que subí a la banda, porque era en el segundo piso, y quería tocar un instrumento. Me dieron la corneta porque supongo que no tenía historia, cómo me vería el profesor, y al año siguiente yo ya reclamé instrumento de música. Al no quererme dar el profesor, le dio a todos un saxo, un clarinete, y a mí no me dio nada, ¿no? Entonces le comenté a mi papá, le digo, el profesor no nos ha dado nada, yo necesito, le digo, porque nos dijo que el primer año un instrumento de guerra y el segundo año un instrumento de música. Entonces mi papá, igual que quien habla, tenemos ascendencia de músicos. Entonces el famoso Pinzón, que fue el guitarrista por años de la Pastorita Guaracina, César Caruapoma Sarmiento, mi tío, y mi papá lo conocía al profesor, entonces fue a verlo y le dijo, pues bueno, mi hijo dice que no hay instrumento, pero usted le ha ofrecido. Entonces ya tuve historia, sabía quién soy, ¿no? Ay, es sobrino del Pinzón, o sea, no es un desconocido, no quiere ser músico, pero trae la sangre, ¿verdad? Entonces me dijo, ahí hay un clarinete, la verdad que no me gustó el clarinete. El clarinete no mucho, dije, porque mi entusiasmo era el saxo, pero ya no es saxo. Y me sacó la flauta traversa.
fue ahí que despegué con la flauta traversa y aprendí al oído algunas cosas y luego me retiré porque también es necesario mencionar que tanto que quería aprender descuidé los estudios. Entonces cuando ya me llamó la atención mi papá, mira, nunca mi papá me levantó la voz, también ya no está presente conmigo y menos me tocó, ¿no? Pero mi libreta tenía bastantes rojitos, parecía domingo. Y me dijo, hijo, ¿has visto sus notas? Ya, papá, le dije. Decidí no irme a la banda nunca más, hasta la fecha. Subsané los rojos porque había la quinta nota. Terminé sin ningún cargo, pero ya estaba la música allí. Me hice de un tubo plástico una quena ya, al modelo latinoamericano, ya no chotano, y transporté la experiencia de la flauta traversa a la quena y empecé a tocar año 83. Conocí a César Rodríguez Rojas, el vientista de Tarpuy, un grupo famoso en Cajamarca, en Francia, y él me dijo, ven a tocar acá para Prohibición Tarpuy, y me hizo tocar por primera vez una quena de madera que yo no había visto. Entonces ya miré, toqué, me hice otra vez otra quenita mejor, y papá ya me vio con aptitudes, me compró una quena de madera ya bien hecha, y al año siguiente, el 84, ya estuve perteneciendo a la Tuna San Ramón con don Mauro Rojas. Pero yo sabía tocar la quena, ya tocaba el contrapasa que decía el piojo, así se denominaba mi amigo César Rodríguez Rojas. Toqué el contrapasa, ya tocaba en la Tuna y empecé a despegar, ¿no? Estuve 3 años, el 84, 85, el 86 terminé el valor. Ingresé al pedagógico, me olvidé de la quena, empecé con la poesía. Pero cuando salí a trabajar a San Ramón y otra vez me choqué con la Tuna, la reviví en San Ramón, empecé a tocar ya con mayor condiciones, pero en ese transcurso también he tocado con un grupo Antarqui, he tocado con el grupo Mosuyaguar, un grupo Paxa, y ya tocaba la quena aceptablemente. Y luego ya cuando estuve en San Ramón, ya pues tocaba mejor, ya tenía una quena de mejores condiciones, de mayor calidad, con mayor conocimiento, tocaba la quena. Y ya cuando salí del campo de la ciudad al campo, del campo a la ciudad, vine ya hacía mis solos ya, con teclado, en el bufé de arte. Y bueno, hasta ahora estoy tocando como solista, ahora con mis pistas. Pero en ese intermedio del 90 al 98, en que estaba ya como profesor en San Ramón, nos encontramos ya con Chalo Villanueva y tocábamos, ¿no? Pero él tocaba con su grupo y a veces él me acompañaba con la guitarrita, pero mayormente el teclado de Luis Llanos. Y ya en San Ramón, el trío San Ramón con la guitarra, el teclado, algunos valsecitos, ya la performance de la quena da para mucho. Y cuando ya he venido de Celendín, he formado el grupo Base 3, música bailable con instrumentos andinos. Y ya luego me junté con Chalito y bueno, ya no nos hemos logrado separar, ni nos separaremos, creo, musicalmente. Estamos siempre en contacto. Recién hace una semana que hemos tocado juntos y que él me ha sacado de mi encierro, que tiene que estar Paco acá, porque si no, no toco la guitarra. Y entonces cuando me ha visto, ¿por qué te escondes? Bueno, hemos tocado y toco ahora mayormente con mis pistas. Grabé un disco que lamentablemente, al igual que mi poesía, se perdió. El 2020 vino la pandemia, lo perdió el estudio, se perdieron los tracks. Y estoy volviendo a grabar de a pocos, pero tengo ya los videos. Y ese disco se llama De Valses, Huaynos y Sanjuanitos, que lo ha presentado uno de los narradores de minificción más prolíficos, famosos a nivel mundial, podríamos decir universal, que es mi amigo William Guillén Padilla, y que está a la espera de que se completen los tracks para hacerle su etiqueta con la presentación de Coquín, porque es una deuda que yo tengo. Había programado el 2020 hacer un homenaje al Perú con valses, Sanjuanitos y Huaynos, y tengo la ayuda de, bueno, mi exalumno tan noble, tan desprendido, que no encuentro palabras, es Jimmy Queros Malca, que me está grabando los temas. Se perdió la grabación, pero Jimmy ha dicho, pues, acá está el estudio, cuando sea necesario terminemos los tracks.
y ya me ha grabado algunos tracks, ya está trabajándolo, pese a que nunca tiene tiempo, pero no sé de dónde ha hecho espacio y ya trabajó los tracks. Entonces vamos a tener música cajamarquina con los videos de Alta Vista y voy a ofrecer, ojalá, para Fiestas Patrias ya esta producción del CD con valses, sanjuanitos y guainos, tanto cajamarquinos como los que le gustaba a mi padre, los ancachinos. Mira qué hermoso, Paco. Nuestro invitado acaba de hablar de un músico, es Jimmy Quiroz, ¿no? Jimmy Quiroz, un saludo para Jimmy Quiroz Malca. Tuve la oportunidad de trabajar con él, fue parte del elenco de la película de El último fusilado, ¿no? Paco, cuéntanos, ¿tú sueles fusionar la poesía con tu música? Sí, en realidad la poesía no sería poesía sin esa musicalidad, ¿no? Ujú. Y la música no sería tan sensible si no tuviera ese sentimiento de la poesía. Ujú. Entonces, como que son las dos caras de una moneda. Una poesía sin musicalidad no es poesía. Una música sin ese sentimiento, pues no llega al corazón de la gente, ¿no? En los diferentes géneros, ¿no? Cumbia, rock, guayno, salsa, guayno, molisa, tiene que haber sentimiento, y ese sentimiento lo da la poesía. Cuando recordamos a los reales de Cajamarca que dice, como si el tiempo tuviera la culpa, Ujú. te conocí, me enamoré, ¿no? Entonces, los reales, todas sus letras son poesía. Cuando dice, se borró el camino donde te conocí, ¿no? Se borró el camino donde te conocí, es medio complicado, ¿no? Se perdió el camino, pero no se borró, ¿no? Y entonces cada vez que vamos a una canción, vamos a la poesía y así viceversa, ¿no? Entonces, cuando yo toco, por ejemplo, le meto todo el entusiasmo, pero le imprimo el sentimiento de la poesía. Y cuando escribo poesía, pienso que estoy tocando pues, mis instrumentos musicales e igual, ¿no? Le doy ese mismo ritmo a fin de que se transmita, ¿no? El mensaje y pueda sensibilizar a quien lo lea. Y si es para leerlo, mejor. Porque hay poesía para declamar, decía Marco Aurelio de Negri, y poesía para leer. Y yo hago poesía para leer más que para declamar. Mira que algo muy importante, ¿no? Un detalle de la poesía. La Sí. poesía para leer y la poesía para declamar. Paco, en esta parte del programa, ¿vos crees que nos puedas deleitar con algún poema tuyo? Claro. Mujer, llevas en el alma del mundo sus ilusiones, marcapaso de estaciones, madre del mundo, partitura de mis canciones, abecedario de mi vida, gramática de mis palabras, hermana sin renglones, lápiz de mis garabatos, cuaderno de mis lecciones, orador de mis errores, hija de las entrañas del cielo, amor de rosas en primavera, canto de colibrí al atardecer, sonata de las aguas cristalinas del alma, mujer, regalo azul divino, nube que lleva sueños, sol de mañanas de invierno. Excelentísimo, Paco, ¿verdad? Nos dejas impresionados con este poema. ¿Nos podrías contar más o menos cuándo se escribe esto y para qué? ¿O cuál fue el objetivo? O sea, ¿dónde está la inspiración de este poema tan hermoso dedicado a la mujer? Como te decía, mi estimado Héctor, la poesía primero es inspiración y sentimiento, luego trabajamiento, trabajar la palabra y sintetizar el mensaje en un sentimiento profundo que es la poesía, ¿no? Entonces el Internacional de la Mujer, que es el 7 de marzo, el año 2019, todo el mundo escribía un poema para la mujer, ¿no? Y yo ya he tenido mis poemas para la mujer, pero ninguno que sintetice lo que es realmente la mujer para mí, ¿no? Y entonces hilvané algunos versos, luego los contrasté con lo que quería dar a conocer, trabajé mucho cada verso
y luego ahí está el poema Mujer, para celebrar la dicha de ser hijos de una mujer, de ser hermanos de una mujer, de tener como madre de Jesús y como madre de nosotros los cristianos una mujer, y de celebrar que gracias a una mujer tenemos vida, porque está bien, los varones tenemos muchos roles en la sociedad, pero el ser que realmente da vida y que puede dar vida y que debe dar esa capacidad en la mujer. Entonces por eso hice ese poema, cuando dice mujer, regalo azul divino, ¿no? Entonces, Dios nos regaló una madre, porque se sabía que la madre nos va a cuidar. Para una madre no hay hijo malo, no hay hijo feo, no hay ningún tipo de observaciones para los hijos. Toda madre quiere a su hijo sin fin. Y eso es la mujer, ¿no, mi querido Héctor? Paco, hablemos de la poesía, volvamos a este punto de la poesía. ¿Cómo ves actualmente el movimiento poético acá en la región Cajamarca? Yo veo que hay bastante trabajo, bastante evolución, ¿no? Lo que sucede es que los espacios no son suficientemente difundidos. Hay concursos de poesía tanto en los colegios. Yo he sido jurado de concursos de poesía, he sido jurado de concursos de declamación. Entonces hay jóvenes valores. Por ejemplo, mi exalumno Milton Bravo Ordaz ganó el primer premio de la vanguardia literaria propuesto y difundido y al llamado y la convocatoria del gobierno regional. Esa vanguardia literaria ha sido ganada por un exalumno, Milton Bravo, es un joven que escribe muy buena poesía. También ganó Paul Mendoza Malaver, que es otro joven también haciendo muy buena poesía. Y en los colegios también hay muy buenos poetas, pero falta difusión, faltan esos espacios para que los jóvenes puedan dar a conocer esa, digamos, ¿qué podríamos decir? No, más que habilidad, yo le podría llamar como esa forma de vivir, ¿no? Ser poeta. Entonces, pero no hay mucha difusión. Como que nos ha ganado la prensa con su sensacionalismo, con su visión roja de policíacas, y como no hay ese espacio, pero sí hay poetas y muy buenos, ¿no? A mí cuando me preguntan, le digo, hay mucha poesía, pero falta el espacio para difundirlo. Entonces, ¿en qué etapa estamos de la poesía? No hemos abandonado a Vallejo, estamos en la senda de Vallejo, vanguardista, existencialista, y ahí estamos, todavía no hemos logrado superar a Vallejo, y estamos en esa línea, ¿no? Hay algunos existencialistas, hay algunos vanguardistas, pero como que todavía no se sale de ese espacio, ¿no? Se mantiene vigente la escuela vallejiana. Paco, si hablamos de una poesía, por ejemplo, pre-pandemia, ¿no? Y luego ya podíamos casi hablar ya de una post-pandemia, ¿no? La pregunta es, ¿cómo veías tú, por ejemplo, antes de la llegada de la pandemia a la poesía? ¿Efectivamente asistía un público consumidor a los eventos poéticos? ¿O es que la poesía viene con un poco de suerte durante la pandemia y se posesiona más? Que yo creo que para mi punto de vista la poesía ya está, casi estaba al punto del declive, y con la llegada de esta pandemia yo veo una cuestión increíble, un crecimiento increíble de la poesía. ¿Cuál es tu punto de vista? Sí, concuerdo contigo en el sentido de que cuando estamos ya vueltos a la casa, no hay ese maquinismo que siempre he llamado de correr tras el ómnibus, tras el micro, tras la mototaxi para asistir al colegio, para asistir al trabajo, y el hombre se vuelve una máquina del tiempo porque quiere ganarle al tiempo y ya se queda en casa. Entonces hay un momento para reflexionar, hay un momento para vivir en familia. Pese a que la literatura se alimenta de la vivencia social, pero también es cierto que se alimenta de la vivencia familiar y de la introspección en primera instancia. Es decir, lo último que existe para el poeta es su mundo interior. Entonces, al estar en estas cuatro paredes en el confinamiento, se ha podido hacer una introspección, se ha regresado el hombre, como decía, ha vuelto la mirada a sí mismo, y ahí ha nacido la poesía para empezar
a decirlo como ya no como un complemento de la vida, sino como algo importante en esta pandemia, ¿no? Como una compañera que es para cada uno de los poetas, una compañera para decir y conversar, una compañera para conversar y para decir. Entonces, como que sí, ¿no? Ya han habido los jueves literarios que plantea César Mejía Lozano en Marca, han habido las ferias del libro. Entonces, lo virtual ha permitido un poco más acceder a compartir la poesía. Pero también, como te decía, al estar en cuatro paredes uno se puede analizar y empieza a producir más. Ya no está luchando contra la máquina, ¿no? Que es el tiempo, entre comillas, que nos roba el espacio y corremos a la combi y estamos preocupados por el tiempo, me falta tiempo, me falta tiempo. Al inicio en la pandemia nadie sabía cómo invertir su tiempo y empezaron a escribir, otros a reflexionar. También algunos se encontraron y decidieron separarse, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sido la primera vez que hemos estado reflexionando en cuatro paredes, porque en la calle pues uno va, a veces ni habla a nadie, está preocupado por cumplir con el horario, ¿no? Y ahí está uno de los poemas que escribí yo, que era el horario, porque uno está preocupado por el tiempo. Cuando yo empecé a trabajar me faltaba el tiempo. Ahora sí estoy administrando más mi tiempo porque si bien es cierto la digitalización de las clases nos ha atornillado a una computadora, pero también ahora que estamos en presencial nos permite hacer cosas virtuales y presenciales y como que se suma y nos ahorra más tiempo. Entonces ahora estoy dedicando más tiempo a hacer algunas cosas que antes no podía, pese a que ya estoy en presencialidad. Entonces la poesía se ha alimentado mucho de de este confinamiento y han surgido, creo yo, del interior del ser muchos poemas, ¿no? Y algunos que no se sabían poetas ahora se saben poetas. Paco, hay una pregunta que es siempre con todos los entrevistados que hago. Suelo comentar y preguntar la inquietud, ¿no? Es el caso lector. ¿Cómo ves tú, Paco, como docente que eres actualmente, como poeta y músico? ¿Cómo encuentras al lector de hoy? ¿Tú crees que hoy, en la sociedad actual, a pesar del confinamiento, que pudo haber sido muy favorable al consumir poesía, narrativa corta, en fin, ¿no? Pero, ¿tú crees que actualmente la gente lee? Yo estoy convencido de que la gente lee mucho. Lo que hay que meditar es que lee. ¿Y para qué lee, no? Entonces, si bien es cierto, se lee más que antes, pero se lee en contenido, en textos de menor valor. Y ahí está el caso, ¿no? Todo el mundo está leyendo su WhatsApp, su correo, su Face, ¿no? Que se llaman los hipertextos, pero nadie te está leyendo, por ejemplo, una obra que le permita comprender su entorno. Cuando nosotros vamos a leer, por ejemplo, El Quijote, sigue vigente el idealismo, el materialismo, sigue vigente ese enfrentamiento entre lo que tú buscas de la vida y lo que la vida te da, ¿no? Lo que tú buscas de la vida es el Quijote y lo que la vida te da es Sancho Panza. Entonces, si se conjugaran esas dos cosas, no encontraríamos gente frustrada, pero no se lee en realidad, bueno, la Biblia, algunos que van a la misa escuchan un poquito, pero yo pienso que con leer el Quijote, con leer Los perros hambrientos, con leer Arguedas, con leer a Vallejo, o con leer a Abraham Valdelomar, sus relatos, haríamos mucho, pero yo estoy seguro que nadie lee eso. ¿Por qué? Porque leemos solamente literatura light, ¿no? Frente a esa literatura light, ¿no? Es decir, que estamos apurados por el poco tiempo o la necesidad de tener textos cortos, aparece la narrativa corta llamada minificción, ¿no? Minificción, que también he hecho yo alguna minificción. Entonces, ¿para qué? Porque este es un mundo rápido.
Y entonces hacer condensar tipo poesía un relato, esa es la alquimia que han logrado los narradores de minificción, que es harto difícil, pero lo han conseguido, ¿no? Entonces, en una página ya tienes prácticamente una novela, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre está apurado. Entonces sí se lee, pero ya no hay contenido que hablar. ¿Quién te lee una novela de 200, 300 páginas? Es complicado. Y eso pasa, ¿por qué? Porque ha cambiado nuestro mundo, pues, ¿no? Está entre apocalípticos e integrados, que son dos posturas respecto a la tecnología de la computadora, ¿no? En el Fedro, Platón planteaba que la escritura debilita el pensamiento, es mala, y hemos visto que la escritura es buena. En Apocalípticos, de Humberto Eco dice, no, pues la computadora es nociva, no es buena para... Y luego él mismo, ¿no? Los integrales no sé si es bueno la tecnología, podemos llevar en nuestra tablet muchísimos libros y leer. Y se corrige Humberto Eco y sí dice, es verdad, pues yo cuando he tenido que viajar en avión y no podía llevar tantos libros, los he llevado en mi tablet y he leído. Entonces ahora se habla de apocalípticos integrados. Entonces la tecnología es buena, depende de cómo lo usemos. Entonces Humberto Eco, al igual que yo, a veces vengo con mi celular y estoy leyendo un libro. Entonces se leen ya textos profundos, pero habría que tener esa nueva, ¿qué diríamos? Capacidad de leer textos virtuales. Bien complicado. Yo me quedo con el libro en físico, ¿no? Con el papel, con lo impreso, porque se puede subrayar, se puede también digital, pero qué hermoso es leer un libro, ¿no? Hasta el olor del papel lo motiva a uno, pero no se lee en calidad, sí se lee en cantidad. Yo creo que todos los jóvenes leen muchísimo más que leían antes, pero la calidad de textos es lo que preocupa a los docentes. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Leer para escribir. Entonces ahora hay que pedirle al alumno que escriba algo, entonces va a investigar, va a leer y va a producir algo. Por ejemplo, en este tema de la guerra Rusia y Ucrania, bien podríamos decirle, ¿cuál es su postura respecto a la guerra? En las épocas de la Primera, Segunda Guerra Mundial, ¿cuál es su postura? Entonces tiene que averiguar, empieza a leer, empieza a investigar y hace su texto, haciendo una comparación de la Primera y Segunda Guerra Mundial y la guerra que ahora nos está asolando, que es Ucrania y Rusia, que influye mucho en el mundo. Entonces ya tienes un alumno que lee, investiga para escribir. Y no hay otra forma de mejorar la calidad de textos si no es hacer leer al estudiante para escribir y escribir para comprender su mundo. Paco, qué bonito lo que estás explicando, ¿no? Hoy la gente ya lee la minificción, ¿no? Y como que ya la narrativa larga como que queda a un segundo plano. Poquísimo. Mira, ¿cuál es el punto de vista en que nosotros, por ejemplo, los directores de cine, hemos tomado esa opción, tal vez de los escritores? Ya no hacer un largometraje de 90 minutos o de 100 minutos, pero sí hacer un cortometraje basado en poesía, en relatos cortos, que lo está haciendo la gente, lo consume, y tú lo acabas de decir, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista en que el cine se fusione con la poesía? Yo creo que está bien. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir, la poesía es la síntesis de la visión que tiene el poeta del mundo, del entorno. Y el cine se define como aquello que no está escrito en la historia, lo escribe el cine. Aquello que no sucedió y quisiera que tú sucedas, lo hace el cine. Aquello que no se pudo transmitir, no se pudo sentir y que queremos que la gente lo sienta, lo hace el cine. Entonces el cine es como una suerte de varita mágica en el que se puede construir el mundo que tú quieres. Y creo que la poesía es un mundo y creo que el cine
si se toma de la poesía, pues ya tenemos dos mundos fusionados. Porque aquello que no pudo vivir el poeta, lo escribe en su poesía. Aquello que no pudo darse, lo hace el cine, ¿no? Ese es el cine, ¿no? Paco, cuéntanos, ¿cómo es, por ejemplo, cuál es el proceso para Paco Sarmiento en escribir una poesía? A veces empiezo al revés. Ujú. Empiezo por el final, ¿no? Como quisiera que termine, diciendo, por ejemplo, en este poema de la mujer, que la mujer es un regalo divino. Pero para llegar a hacer un regalo divino, ¿qué más es la mujer? Y empiezo ya por arriba, ¿no? Y empiezo a escribir los versos. Luego lo reviso y empiezo a hacer la construcción sintagmática, es decir, que cada verso tiene que dar un mensaje muy sintético, que podría ser hasta 10, 20 páginas, y así lo voy armando, pero no estoy preocupado por la rima, menos por la métrica, pero sí por la musicalidad, ¿no? Como los versos, como cuando uno desgrana una mazorca de maíz, cómo están conectados todos, ¿no? Se caen y luego los puedes juntar otra vez y es la mazorca de maíz, igualito, ¿no? Los versos. Entonces, sería ideal que una poesía se pueda leer del final al inicio y del inicio al final. Pero yo lo hago así, a veces empiezo por el final, por el mensaje último y resulto ya iniciando. ¿Cómo lo diría? Ya entonces, como ya tengo el final, ya tengo el poema. Esa es la manera en que yo hago mi poesía, ¿no? La mayoría de las veces. Paco, hablemos de la música. Cuéntanos a nosotros, a todo el público oyente que nos está escuchando a través de Radio Satélite Visión y América Visión de Chile, ¿qué instrumento sueles tocar tú? Ya. Bueno, te hablaba de la flauta traversa. Me gusta mucho la flauta de pan, la flauta traversa, la quena, la antara, que en su versión ecuatoriana es el rondador, ¿no? Esos instrumentos. Y alguito a veces la zampoña, pero el que estoy más dedicado a tocar es la quena y la flauta de pan. Y algunas veces la flauta traversa para algunos valses y nada más, no sé, esos son los instrumentos que toco. Y a veces cuando toco la quena y toco el rondador, es como si tocara la quena y tocara la antara, o también tocara la quena y la flauta de pan, porque la flauta de pan, una forma de flauta de pan es la antara, una forma de flauta de pan es el rondador. Entonces, cuando me dicen, ¿qué es la antara? Una flauta de pan. ¿Qué es el rondador? Una flauta de pan. ¿Y qué es la flauta de pan? Un instrumento rumano que es un aerófono que trasunta en su sonido, fíjate, cómo trasunta un sonido como que te traspasa el alma, ¿no? Paquito, ya acercándonos ya casi a la parte final del programa de todos los miércoles, la poesía y el cine, programa que se emite todos los miércoles, 12 horas para Perú y en el resto de los continentes a la hora que indique la emisora. Paco, ¿qué otros proyectos tienes a la mano? Bueno, hemos llegado a la cima de la montaña y estamos ya queriendo bajar. Sin embargo, tengo mi disco que ya está de propuesta y si me permite la vida voy a sacar mi poesía. No voy a decir nombres, pero he tenido mucha suerte, creo. Mis poemas con el que gané el premio le di a un amigo para que los digite, los perdió todos y estaban escritos a mano, ¿no? Manuscritos. Se perdieron, algunos los tengo en la memoria, los he recuperado y otros los he ido trabajando. Hice mi disco, se perdieron los audios, por algo será, no sé, supongo que no querrán que produzca, pero creo que con el CD, creo que con un libro de poesía me voy a contentar, ese es lo último. Y en el otro lado voy a empezar a vender mis quenas, ¿no? De madera ya hechas, quenas profesionales para quien quiera adquirir una quena profesional ya de madera, no de bambú, porque la madera tiene otro sonido. Entonces desde el mes ya de junio voy a estar vendiendo mis quenas ya con la marca de Paco Sarmiento
y quien desea tener sus quenitas va a tener. Entonces ese proyecto sí es cercano, porque ya están las quenas todas solamente para pasarles su aceite y hacerles el bisel. Ya están las quenas todas ya a la venta, para que alguien que necesite un instrumento musical de calidad lo tenga. Paco, ¿cómo te pueden ubicar a través de las redes? Paquirri Sarmiento con K. Ahí está. También tengo la página de Paquirri Sarmiento igualito. Es mi Face y es mi página, Paquirri Sarmiento. Bien, Paquito, ha sido un honor tenerte acá en la Franja de la Poesía y el Cine y hablar de esta primera parte de tu quehacer artístico, ¿no? Paco, tus palabras finales hacia la Franja, la Poesía y el Cine. Yo te agradezco mucho, Héctor. Quiero salir de esta entrevista para desearte que sigas aportando al cine peruano, ¿no? Estoy viendo que también has incursionado en el periodismo radial, pero te rogaría siempre que no abandones el cine, porque creo que el cine sin lo que eres tú como cineasta, el cine cajamarquino y peruano, pues no sería lo que es. Entonces mi mensaje es que el arte es lo único que no permite que el hombre se vaya materialmente de este mundo. ¿Por qué materialmente? Porque ¿quién duda que ha muerto Cantinflas? ¿Quién duda que ha muerto Vicente Fernández? ¿Quién duda que ha muerto César Vallejo? No, porque leemos poesía, porque vemos sus películas de Cantinflas, porque escuchamos la canción de Vicente Fernández, porque leemos a José María Arguedas. Entonces el arte inmortaliza al ser humano, ¿no? Cuando uno de los dos ya no estemos, pues, ahí está Héctor, ¿no? Pero ¿cómo que hace años que ya no está? Pero ahí está Héctor con su cine, ¿no? Y entonces el arte para todos es la única forma de existir infinitamente. Muchas gracias, Paco, de verdad, y una de mis grandes pasiones es el cine. Próximamente se viene a ciegas la nueva producción peruana-chilena del escritor Alejandro Casella Jaramillo de Portomó. Pronto, en Perú y en Chile, este estreno de este largometraje que me hace recordar a nuestro amigo Paco, no es lo único que hago. Este es otro de los hobbies, el periodismo radial que solemos hacer. Gracias, Paco, por tu presencia, gracias por tu tiempo, y verdad que ha sido un placer conversar contigo y sobre todo muy enriquecedor, ¿no? Estimados oyentes, esto ha sido todo por hoy. Mil gracias a nombre de Radio Satélite Visión y América Visión de Chile, a nombre de la gerente general América Santiago, de todo el equipo de producción de Perú. Y siempre no dejen de orar, no bajen la guardia, ¿no? Estamos saliendo de esta pandemia tan fatal que ha sido para la humanidad. Héctor Marrero le dice muchísimas gracias y será hasta el próximo miércoles. Chao, chao. Amigas y amigos de Radio Satélite Visión y América Visión. Informamos a ustedes que ha finalizado la franja cultural llamada La Poesía y el Cine, programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez, director de cine, historiador y escritor de Perú. Gracias por acompañarnos en sintonía. Hasta luego.